Dios les bendiga, sean todos bienvenidos al culto Doctrina para la Vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy jueves 30 de julio del año 2020 les saluda Onan Morel, enviando un cariñoso abrazo a todos los hermanos de nuestra congregación, deseando que el Señor les bendiga, les dé salud y les dé provisión en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. También quiero saludar muy especialmente a todo aquel amigo y hermano de otra congregación que el día de hoy están escuchando estos audios. Les deseo igualmente salud, que el Señor les dé provisión y que juntos nos edifiquemos con la palabra preciosa de las Sagradas Escrituras que el día de hoy vamos a escuchar en la voz de nuestro pastor Julio Durón. Ahora los invito a que busquemos nuestras Biblias y nos ubiquemos en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo hacia los Colosenses. Vamos a ubicarnos en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice así: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Cuán importante fue esta palabra que el apóstol Pablo le envió a los colosenses en ese momento. Tan importante que se puede aplicar todavía a nuestras vidas y a este momento en específico que estamos viviendo a nivel mundial. Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que dar gracias al Señor permanentemente por todas sus bendiciones, por su bondad, por su amor, por su misericordia. Pero igualmente estamos obligados en este tiempo a orar por las personas que se encargan de llevar la palabra del Señor a nuestras mesas para que degustemos ese banquete espiritual. Estoy hablando del pastor Julio, estoy hablando de los hermanos predicadores de nuestra congregación. Así como el apóstol Pablo les está recomendando a los hermanos colosenses que oren por ellos, nosotros debemos de estar pendientes, orando por nuestro pastor y por todos los predicadores de nuestra iglesia. Es por eso que los invito a tomar en cuenta esta palabra para que la hagamos práctica en nuestra vida. Ahora les invito a que en actitud reverente inclinemos nuestro rostro porque vamos a orar al Señor para entregar este culto en sus manos. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir ante ti, ante el Dios Todopoderoso, ante el Creador, ante el Dios misericordioso que nos regaló la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Venimos ante ti a entregar este culto en tus manos, para que el día de hoy el mensaje que nosotros vamos a escuchar sirva de mucha edificación tanto para nuestra congregación como para cualquier persona que tenga acceso a escuchar este culto. Venimos ante ti a orar también por nuestro pastor y los hermanos predicadores de nuestra iglesia, porque reconocemos la necesidad de orar por ellos. Si el apóstol Pablo le pidió a los hermanos colosenses que oraran por ellos, es porque a ti te place escuchar nuestras peticiones a favor de ellos. Y por eso venimos ante ti a orar por ellos, para que se abran las puertas en los diferentes medios virtuales en donde ellos puedan presentar la preciosa palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
para que ellos puedan dar a conocer esas buenas nuevas de salvación y que muchas almas vengan al arrepentimiento y reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador. Recibe este culto como una ofrenda de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia a tu obra preciosa. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos ahora, hermanos, con un espacio muy especial y es donde todos juntos vamos a presentarle al Señor himnos para honrarlo, para glorificarlo. Así que comenzamos ahora el tiempo de himnos al Señor, utilizando siempre nuestro himnario Celebremos su gloria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Nos ha dado preciosas promesas. 2 de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles,
las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Continuamos ahora con nuestra hermana Dania López, que nos trae las noticias del fin para el día de hoy. Pongamos atención. Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. A continuación vamos a leer las noticias del fin que corresponden para el día de hoy, jueves 30 de julio. La primera noticia se titula: Trump afirma que se enfada más y más con China por el tremendo daño que el coronavirus ha hecho en Estados Unidos. Mientras veo que la pandemia se extiende por todo el mundo con su fea cara, incluyendo el tremendo daño que ha hecho a Estados Unidos, me enfado más y más con China, ha indicado el mandatario a través de su cuenta de Twitter. La gente puede verlo y yo puedo sentirlo, ha asegurado. No es habitual que Trump se refiera al alcance de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, que es el país más golpeado por la enfermedad, con más de 2.6 millones de casos y más de 127,000 fallecimientos. Su retórica tiende más hacia el optimismo de una superación rápida de la etapa de la pandemia. En ese sentido, ha defendido la necesidad de reabrir la economía estadounidense en múltiples ocasiones. Por otra parte, Washington y Pekín viven en un momento de tensión creciente a consecuencia de la pandemia, que se originó en la localidad china de Wuhan. Estados Unidos ha endurecido su discurso en cuanto a China desde que comenzó la enfermedad,
y tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Mike Pompeo han lanzado repetidos ataques a China con respecto a esto, acusando al país asiático de poca transparencia en la comunicación de la amenaza por COVID-19. Segunda noticia. Brasil y Argentina registran los rayos de más largo alcance y duración de la historia. La Organización Meteorológica Mundial confirmó 2 récords mundiales, el rayo de mayor alcance y de mayor duración. El 31 de octubre de 2018 se registró en partes del sur de Brasil el rayo de mayor extensión horizontal a nivel mundial, 709 kilómetros. Esto equivale a la distancia entre Boston y Washington, D.C. en los Estados Unidos, o entre Londres y la frontera de Suiza cerca de Basilea. Estos récords de megarrayos fueron verificados mediante nuevas tecnologías de imágenes satelitales. Superan en más del doble los valores anteriores medidos en los Estados Unidos y Francia. Los rayos son un gran peligro que cobran numerosas vidas cada año. Las conclusiones ponen de relieve importantes preocupaciones de seguridad pública respecto de las nubes electrificadas, donde los rayos pueden desarrollarse a través de grandes distancias. La Organización Meteorológica Mundial recuerda la regla de 30-30. Si el tiempo que transcurre entre el rayo y el trueno es de menos de 30 segundos, hay que buscar un refugio, y es aconsejable esperar 30 minutos después de que se haya observado el último rayo antes de retomar las actividades al aire libre. Gracias a los avances recientes en el mapeo espacial de rayos, existe la posibilidad de medir de forma continua el alcance y la duración de los rayos en amplios ámbitos geoespaciales. Un ejemplo de estos nuevos instrumentos son los generadores geoestacionarios de mapas de rayos, instalados a bordo de los satélites geoestacionarios operacionales, para el estudio del medio ambiente de la serie R, el GOES-16 y el GOES-17, que registraron los récords de rayos y sus equivalentes en órbita de Europa, el generador de imágenes de rayos de los Meteosat de tercera generación, y China, generador de mapas de rayos FIG-4. La organización explica que los instrumentos espaciales proporcionarán una cobertura casi mundial de la actividad total de los rayos, tanto en las nubes como los rayos de nube a tierra. Esta cobertura incluye las zonas del continente americano que son críticas en relación con las tormentas conocidas como sistemas convectivos de mesoescala, cuya dinámica hace posible que se produzcan megarrayos extraordinarios, a saber, las grandes llanuras en América del Norte y la Cuenca de Plata en América del Sur. Tercera noticia. La Fuerza Aérea de Finlandia dejó la esvástica después de casi un siglo. El comando de la Fuerza Aérea finlandesa ha eliminado la esvástica de su bandera. Usó el símbolo desde 1918 por iniciativa de un aristócrata sueco. Finlandia ha cambiado el emblema y el logotipo del comando de su Fuerza Aérea sin hacer un anuncio oficial. El nuevo logotipo es un águila dorada y círculo azul con corona. En el antiguo figuraba una esvástica, símbolo profundamente vinculado a la Alemania nazi. Teuvo Taivanen, académico de la Universidad de Helsinki, fue quien detectó por primera vez el cambio. Si bien la Fuerza Aérea de Finlandia había dejado de usar la esvástica en sus aviones después de la Segunda Guerra Mundial, el símbolo se mantenía en los emblemas, banderas y uniformes de algunas unidades, dijo un portavoz de la Fuerza Aérea a la BBC. ¿Cómo llegó a Finlandia un símbolo de antisemitismo? La esvástica entró en la Fuerza Aérea de Finlandia a través de un noble sueco, el conde Erik von Rosen. Von Rosen había regalado un avión a la Fuerza Aérea de Finlandia en 1918, con una esvástica azul pintada. Rosen solía considerar la esvástica como un amuleto de buena suerte. Los aviones posteriores en la Fuerza Aérea finlandesa continuaron utilizando el símbolo que finalmente se asoció con el antisemitismo después de que Hitler lo adoptó para el partido nazi. ¿Por qué se hizo cambio después de casi un siglo?
Galvanen supone que el cambio se realizó en 2017 porque la esvástica podría usarse potencialmente contra el ejército finlandés y afectar la actitud de los jóvenes hacia el ejército. Agregó que el vecino de Finlandia, Rusia, también podría interpretar el símbolo como una señal de que Finlandia es un enemigo. El logotipo de la Academia de la Fuerza Aérea de Finlandia sigue figurando el símbolo de la esvástica. Esas fueron las noticias del día de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga y sigamos confiando en el Señor, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hemos llegado al momento de la información. En primer lugar, si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Banrural es la cuenta 0270 1010 000461. Le repito, Banrural, cuenta 0270 1010 000461. También tenemos cuenta en BAC, es la número 743 973 411. Repito, cuenta en BAC 743-973-411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 013 72 025 7410. Repito, en Banco Atlántida es 013 72 025 7410. Cuando usted haga un depósito en cualquiera de las tres cuentas, siempre es importante que confirme al administrador de nuestra iglesia que lo hizo. Es el hermano Guillermo Zamora. Al teléfono 95 94 43 57. Usted puede hacerlo por medio de WhatsApp o también directamente por una llamada telefónica. Les repito, cuando usted haga una donación, confírmelo con el administrador de nuestra iglesia, nuestro hermano Guillermo Zamora, al teléfono celular 95 94 43 57. Él va a estar pendiente de su llamada. También les invitamos a que este sábado 1 de agosto esté pendiente del primer culto virtual a las familias. Será transmitido a las 4 de la tarde con el tema Relación Pareja. Testimonio visible de la relación de Cristo con su iglesia. El texto clave es Juan 10, del versículo 11 al 18. Le invito a estar pendiente y a invitar a familiares, amigos, compañeros, para que escuchen la palabra del Señor por medio de este evento a las familias. Continuamos. Y les transmito que si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11401 015 776-6 del Banco de Occidente. Les repito la cuenta 11401 015 776-6 del Banco de Occidente. También le recordamos que si usted tiene una petición de oración puede comunicarse con la hermana Karen Sánchez al celular 33 65 71 31 y ella incluirá su petición en la cadena de oración de nuestra iglesia. Le repito, el nombre de la hermana es Karen Sánchez al celular 33 65 71 31. Igualmente le informamos de nuestra cadena de oración de 24 horas. Si usted desea participar orando activamente, llame al hermano Nan Morel al celular 8800-9970 y él le va a enviar la petición de oración para la media hora que usted seleccione. Le repito, puede llamar al hermano Nan Morel al 8800-9970 para que él lo incluya en la cadena de oración 24 horas. Le invitamos a poder ver nuevamente las transmisiones de nuestros cultos virtuales y a compartirlos con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, publicándolos a sus contactos en las redes sociales.
Esta es una oportunidad para que todos juntos podamos presentar el Evangelio de Salvación. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo, en donde usted nos cuente las impresiones de los cultos virtuales, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al celular 95 79 44 10 y ella le va a indicar cómo hacerlo. Le repito, la hermana Mirna Moncada, celular 95 79 44 10. También le motivamos a participar de los devocionales de oración y ayuno el día de mañana, viernes 31 de julio. Recuerden, nuestra congregación, el último viernes de cada mes es un día muy especial. Es un día que dedicamos unánimes como congregación a nuestro Señor por medio de los devocionales y el culto de oración. El primer devocional es a las 7 de la mañana. El segundo devocional a las 9:30. Luego el de las 12 del mediodía. Continuamos con el de las 3 de la tarde. Y el cierre de este día especial es el culto de oración a las 6:30. Participe en esta actividad. Únase a toda la iglesia para que presentemos a nuestro Señor las peticiones de nuestra congregación. Le motivamos a fortalecer su fe continuando con la lectura de la Biblia utilizando nuestro plan de lectura bíblica anual. Recuerden, hoy jueves 30 ya vamos por el libro de Isaías, capítulos 48 al 50. Ahora les invito a escuchar un breve testimonio de un hermano de la congregación que nos va a hablar sobre el efecto que ha tenido seguir el plan de lectura bíblica con nuestra agenda de lectura bíblica anual. Escuchemos. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Quiero compartir mi experiencia de la lectura bíblica anual que se promueve cada año en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Es una hermosa experiencia, ya que cumplimos con la instrucción dejada por nuestro Señor Jesucristo, quien en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, que literalmente dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estamos en tiempos peligrosos en los que podemos ser engañados, razón por la que lo que se enseña en las iglesias debe ser filtrado a través de la palabra de Dios. Invito a aprovechar este tiempo leyendo la Biblia y así ampliar nuestros conocimientos sobre el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, y sobre todo conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. Encontré en muchas de las respuestas de las preguntas que yo tenía, las encontré en la Biblia. Los invito nuevamente a que participen de esta experiencia. Van a aprender mucho. Dios les bendiga. Presentamos ahora a alguien muy especial en nuestra congregación que nos trae el día de hoy un saludo fraterno a la audiencia. Pongamos mucha atención. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, tengan todos hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les saluda su hermana en Cristo, Tatiana Valesca Barrios Osorio. Un abrazo fraternal para todos ustedes. En este tiempo que estamos en casa, les invito cordialmente para que escuchemos nuestros cultos virtuales y deseo compartirles que Dios ha sido bueno y fiel conmigo y con mi familia. ¿Por qué digo esto? Porque es mi realidad. Hemos tenido salud, techo, protección, provisión y sobre todo armonía en casa. Estos cultos son muy edificantes para cada uno de nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, les insto a que no dejen de estar presentes en esos cultos virtuales, aunque sea escuchándolo, ¿verdad? Pero así tenemos
mayor compromiso con nuestro Señor, mayor empatía hacia nuestros hermanos en la congregación y sobre todo nos alimentamos nuestra alma. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Los invito ahora a poner atención porque vamos a dar lectura a nuestro material de edificación del día de hoy. El tema es: nuestro Dios es un castillo fuerte. Nuestro verdadero refugio es una persona, no un lugar. Esto lo entendió Martín Lutero cuando escribió Castillo fuerte es nuestro Dios, uno de sus himnos más conocidos, inspirado en el Salmo 46. Muchos han encontrado valentía y consuelo en este texto, ya que descansaron en la verdad de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el versículo 1 del Salmo 46. La verdad en esas palabras se aplica a todos los hijos de Dios, sin importar el tamaño de cualquier catástrofe que enfrentemos, ya sea un problema de salud, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, problemas emocionales, conflictos o lo que sea. Dios es más grande que nuestros problemas. Necesitamos deleitarnos en la verdad del Salmo 46 y depositar nuestra esperanza en esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esos son del versículo 1 al 3 del Salmo 46. El texto comienza con Dios y nos recuerda quién es Él. El Salmo no nos dice que no habrá tribulaciones. El texto reconoce que ellas vendrán a nuestras vidas, pero nos afirma que tenemos a un Dios en quien refugiarnos. No debemos temer a las adversidades. El Señor gobierna sobre todo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio la tierra su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso dicen los versículos del 4 al 7, siempre del Salmo 46. Él mismo está en medio de su pueblo, dice Calvino. Si deseamos la protección de Dios, sobre todo debemos interesarnos en que Él more entre nosotros. El salmista alude a hechos históricos específicos como el cruce del Mar Rojo. Al clarear la mañana, en el versículo 5, es la misma frase hebrea que se usa en Éxodo 14:27, que dice así: Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículos 8 al 11, siempre del Salmo 46. El salmista de manera majestuosa nos lleva a contemplar las obras de Dios. Además, nos deja ver la protección de Dios desde lejos. Al quebrar el arco,
y desde cerca al quebrar la lanza. Él tiene poder soberano para quemar los carros de nuestros enemigos, como lo hizo cuando Faraón persiguió a su pueblo. Veamos Éxodo 14:25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. También leemos: estén quietos y sepan que yo soy Dios. En otras palabras, el Señor nos dice: recuerda que yo estoy en control en medio de cualquier situación. Como muestra el Salmo, Él será exaltado entre las naciones. Finalmente, el salmista menciona al Dios de Jacob, porque esto recalca su misericordia y su paciencia. Jacob, como leemos en Génesis, hizo cosas que no agradaron al Señor, pero hubo gracia, paciencia y misericordia para él. Y la hay para nosotros. ¿Te refugias en Dios? Cuando todo se oscurece en nuestras vidas de manera que no tenemos más fuerzas, cuando la adversidad nos visita y las lágrimas inundan nuestros ojos porque el dolor y la angustia del corazón parecen no hallar consuelo, debemos refugiarnos en el castillo fuerte que es nuestro Dios. En esos días difíciles, cuando podemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado, las palabras del salmista cobran vida y nos avivan. Refúgiate en Dios en medio de la tormenta que puedas estar atravesando. Gloria al Señor. Terminamos nuestra lectura de edificación y ahora los invito a que pasemos a un momento muy especial, que es cuando comienza nuestro pastor con el estudio de los eventos finales, con el tema escatológico del rapto, la doctrina del arrebatamiento, que ha sido una serie que el pastor nos ha venido dando, y hoy vamos por el mensaje número 16 de la serie. Pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos ya prácticamente llegando al final del mes de julio y al séptimo mes para entrar al octavo. Mire qué rápido pasa esto. Y seguimos todavía con medidas de bioseguridad, las cosas no se normalizan, pero igual nuestra certeza y nuestra confianza está en el Señor sobre todas las cosas. Y desde aquí les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amados hermanos, los que son de casa y los que siguen estos cultos virtuales, agradecidos con aquellos hermanos que son fieles y están pendientes de estas virtualizaciones para pegarse a ellas y para compartir los enlaces de estos cultos virtuales también con otros hermanos. No solamente hermanos de nuestra iglesia, sino también de otras congregaciones. Y nos es grato tener reportes de hermanos que en otras latitudes, en otros países escuchan estos cultos y les son de bendición estas enseñanzas. Nos hemos dedicado prácticamente desde que inició esta pandemia a tocar el tema del arrebatamiento, que es una de las doctrinas torales y escatológicas que tienen que ver con la esperanza inmediata de la iglesia y de los creyentes. Hemos estudiado 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que es uno de los textos claves para entender esta doctrina, y nos hemos enfrascado en el segundo pasaje que se encuentra en San Juan 14, versos del 1 al 3, que tiene que ver también con esta esperanza del arrebatamiento, y fue la única referencia que el Señor hizo en cuanto a este tema en los evangelios. Desde aquí le damos nuestro consuelo a los hermanos que han perdido parientes y seres queridos en esta pandemia. Algunos de nuestros hermanos han perdido una madre, un padre o a ambos, han perdido un hermano,
han perdido de repente un hijo, algún amigo querido y entrañable. Nuestro más sincero muestra de condolencias y de pesar, con la esperanza puesta en que si ellos eran creyentes les veremos pronto. Es una partida temporal, el Señor les ha promovido a su presencia y les damos nuestras muestras de cariño y de consuelo. Igual animar a nuestros hermanos propios y de otras congregaciones que están padeciendo en estos momentos los efectos del COVID, para que el Señor les guarde, les proteja, que las próximas pruebas den negativas, que no haya compromiso de órganos internos, pulmones, riñones, cerebro, no hayan coágulos, no haya neumonía, no hayan daños colaterales en sus cuerpos y puedan salir pronto y puedan rehabilitarse y estar listos para emprender la vida de nuevo. Están en nuestras oraciones, hermanos. No les mencionamos por nombre porque son muchos quizás, y por eso preferimos hacerlo de una manera general, pero ustedes saben, estamos llegando a sus corazones porque oramos a diario por sus vidas para que se recuperen pronto. Igual animar a aquellos hermanos que están deprimidos, están desconsolados por cuestión de pérdida de seres queridos o porque les ha afectado fuertemente esta pandemia y les ha sacado de sus casillas y se han deprimido, se han entristecido, que pronto puedan salir también y puedan encontrar el camino de la paz con el Señor, con su propósito, y estos estudios les sirvan para afirmar su esperanza. Muy bien, vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la oportunidad de poder llegar a nuestros hermanos y suplicamos tu asistencia para poder llevar este estudio, San Juan 14, versos del 1 al 3, bajo la conducción e iluminación de tu Santo Espíritu, que pueda dejar un buen producto en nuestras mentes y en nuestros corazones, que afirme cada vez más nuestra esperanza y nos abra el telón para ver el futuro y ver que tú estás en pleno control y gobierno de todo aquello que hoy nos ocurre. Te damos las gracias infinitas en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Recordemos, hermanos, que en este pasaje, en el capítulo 14 en general, se centra en el protagonismo del Señor como el gran consolador, no solo en relación a la esperanza futura que tiene que ver con el arrebatamiento, los 3 primeros versos del capítulo 14 de Juan, sino también con la actitud y la administración del gran consolador que vendrá a sustituir la obra del Señor en el corazón de los creyentes, y que eso lo encontramos a partir del verso 4 hasta el final del capítulo, que es el 31, cuyo estudio terminamos hace un par de jueves. Y allí en esa segunda parte del capítulo, especialmente los versos 15 al 31, el Señor promete 5 bendiciones sobrenaturales para sustento y consuelo de los creyentes mientras Él regrese. Y es proporcionarles un ayudador sobrenatural, proporcionarles también una vida sobrenatural, una unión sobrenatural y también una paz sobrenatural, un maestro sobrenatural y una paz sobrenatural. Vimos a través de esas 5 grandes promesas la operación del Espíritu Santo como el gran consolador, que el Señor se anticipa, rogando al Padre para que lo provea y pueda venir a ser compañía de los creyentes, sello y garantía de su salvación mientras estén aquí en la tierra. Este capítulo, hermanos, aquí también el Señor nos muestra que el cielo es el lugar de nuestra felicidad final. Que la felicidad aquí en la tierra no la vamos a lograr, nunca va a ser una realidad. Podemos tener alegrones, podemos tener ciertos éxitos, ciertas cosas, ciertas metas cumplidas, ciertas bendiciones que nos pueden dar algún grado de felicidad, pero la felicidad plena y completa es el cielo, ese es nuestro destino. Y así como el Señor también lo afirmó en los versos 4 al 11 de este capítulo 14, que Él es el camino para llegar a ese cielo, donde está nuestra felicidad final. Y realmente el cielo no tendrá ningún significado si Cristo no está ahí. El cielo es un lugar feliz y es el anhelo y la felicidad final nuestra, porque vamos a compartir de la presencia misma del Señor. Y en el verso 14, en el capítulo 14, verso 1, el jueves pasado, vimos esa frase: el Señor no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Es decir, no se preocupen, no se afanen, no dejen que su corazón pierda el control de las situaciones que están viviendo. El Señor pues nos muestra que ese lugar de gobierno debe estar bajo control. No es negar el hecho de que podamos amedrentarnos, de que podamos tener algún grado de temor, sino no perder el control y aprender a confiar en Él. En medio de esa situación que se les venía a los discípulos, donde serían separados de su Señor pronto, porque el Señor iba a la cruz. Y en el verso 2 el Señor nos dice que de la siguiente manera: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchas habitaciones, muchas moradas en la casa de mi Padre, que es el cielo. Pero ¿qué quería decir el Señor con esto, con estas habitaciones, con estas moradas? Fíjese que si vemos un poquito de historia y de la cultura judía, los judíos creían que en el cielo habían diferentes grados de bendiciones y que se les iba a considerar a las personas conforme a la fidelidad, a la bondad, a la manera como hayan actuado y se hayan mostrado en la tierra. Hay un libro apócrifo, que es el libro de los secretos de Enoc, que forma parte de la idiosincrasia judía y de su religión, que decía que en el mundo venidero hay muchas mansiones preparadas para los seres humanos. Eso dice ese libro apócrifo, es parte de la cultura religiosa de los judíos, y que habían mansiones preparadas para todos los seres humanos, donde habrían habitaciones buenas para los buenos y habrían malas para los malos. Y aquí de esa manera, en esa alegoría, ellos comparaban al cielo con un palacio inmenso con muchas habitaciones, una asignada a cada persona según haya merecido en vida. Bueno, cierro esa acotación, que es una simple ilustración de la idiosincrasia judía en cuanto al cielo y sus habitaciones. Pero también los griegos tenían sus propios conceptos. Por ejemplo, Pausanias usa la palabra monai, una palabra del griego antiguo, de sekoiné, en el sentido que él decía que para el cielo habían etapas, y que así había que interpretar la vida en el cielo, que había muchas etapas en el camino al cielo, y también que en el mismo cielo había progreso y había desarrollo. Por supuesto, esta es una concepción bastante pagana del cielo, y algunos de los primeros pensadores cristianos en el desarrollo inicial de la iglesia creían así. Por ejemplo, Orígenes, uno de los padres de la iglesia, decía que después de la muerte el alma iba a un lugar que se llamaba el paraíso, que estaba todavía en la tierra, y ahí recibía instrucción y preparación el creyente que moría en el Señor para poder ir al cielo. Y cuando ya estaba listo, su alma ascendía al aire, y ahí pasaba por varias monai, así como creían los griegos, varias etapas, que los griegos también llamaban esferas y los cristianos llamaban cielos. Hasta que por último esta persona en su progreso llegó al reino celestial. Era una mezcla de paganismo y realmente de la idea central de las escrituras, que no tiene nada que ver con eso. Y al hacer todo aquello, decía Orígenes, el alma seguía a Jesús. Y se basaba en el texto de Hebreos 4:14, donde se nos dice: traspasó los cielos. ¿Recuerdan eso? Hablando del Señor Jesús. Ireneo también, de alguna u otra manera, habla de cierta interpretación parecida, y tomaba como base la parábola la parábola de los terrenos de Mateo 13, el verso 8, donde se nos menciona que algunos producen a 1, a 60 y a veces a 30 y al 100%. Y que por lo tanto decía Ireneo que esa diferencia de producción nos hablaba de algunos grados de recompensas, y que las personas serían consideradas dignas de pasar toda la eternidad según el grado de producción que tenían en la presencia de Dios. Por lo menos otras se elevarían hacia el paraíso, decía él, y otras a las ciudades de la gran ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén. Clemente de Alejandría también tenía una concepción parecida, donde él decía que habían grados de gloria, recompensa y estados en relación con el nivel de santidad que hubiera alcanzado una persona en esta vida. Eran ideas del paganismo griego, que venían a filtrarse entre los primeros creyentes. Pero realmente, hermanos, en un sentido más sencillo y más encantador,
Aquí nos dice el Señor que en la casa de su Padre muchas habitaciones hay, o muchos apartamentos, o muchas habitaciones. Puede ser que quería decir sencillamente el Señor, y es lo que creo que dice aquí, que en el cielo hay sitio para todos los redimidos. A veces, hermanos, y usted lo sabe, en las casas terrenales a veces no guardan las medidas que uno quisiera, porque usted manda a hacer su casita y la planifica para un cuarto, 2 o 3, y de repente la familia se le crece, terminan compartiendo cuartos la mayoría, y se abarrotan las casas. Igual ocurre en las posadas, igual ocurre en los hoteles terrenales, que muchas veces usted va en sus vacacioncitas, de repente en Semana Santa o lo que llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor o la Semana Morazánica o a fin de año, es cuando realmente uno puede salir y encuentra en los hoteles un rotulito que dice completo, no hay habitaciones o no hay habitaciones libres, pero en la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas moradas hay. Ahí no va a pasar eso. Nunca va a haber una ocupancia total, porque todos los redimidos cabrán ahí. Porque el cielo es grande, hermanos. Esa es la habitación. Las moradas del Señor son grandes, son inmensas, físicamente hablando. Y ahí habrá sitio para todos los redimidos. Así pues el Señor estaba consolando a sus discípulos respecto a su esperanza eterna. Y les estaba diciendo, no tienen por qué amedrentarse, no tienen por qué tener temor. Yo voy a pasar una etapa oscura dentro de poco, voy a ser crucificado, pero mi dirección es el cielo. Yo no me quedo en la cruz, voy a resucitar, voy a ascender y voy a las mansiones celestiales a prepararlas, porque ustedes pronto llegarán ahí. Así pues que la gente puede hacer que aquí en la tierra no cierren las puertas de sus casas, porque realmente están ocupadas y no tienen más habitaciones para nosotros cuando hay una emergencia. Pero en el cielo, hermano, ningún creyente va a ser excluido de ese lugar. Leamos el verso 2 de nuevo, después de esta breve introducción. En la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa palabra moradas, hermanos, podemos definirla como habitaciones, como apartamentos, si lo quisiéramos ver en términos modernos. Y todos están en la casa del Padre, en la gran casa del Padre. Y ahí nos dice el Señor que Él va a preparar lugar. El verso 2 y 3, leámoslo de nuevo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo lo hubiera dicho. Esa frasecita la vamos a analizar más adelante. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y es, hermanos, que en realidad el Señor le estaba transmitiendo a sus discípulos que estaban amedrentados, estaban tristes, estaban turbados, ya habían entendido que el Señor se iba. Y el Señor les está diciendo, miren, de esta manera les está consolando. Mi partida en realidad va a ser beneficiosa para ustedes. Y ya yo voy a prepararles un hogar celestial. Es decir, yo no me voy a quedar en la cruz. Ustedes no van a quedar a merced de sus enemigos, de los enemigos del Evangelio, que de repente los discípulos estaban preocupados porque el Señor se iba, había sido la primera línea de defensa contra la casa religiosa que los quería devorar. Ya puesto el Señor fuera de combate, los discípulos creían que ellos iban a ser fulminados también. El Señor les dice, no, yo no los dejo a merced de los enemigos del Evangelio. Yo no me voy a quedar en la cruz, yo voy a resucitar, voy a ascender y voy a prepararles lugar. O sea, vale la pena que yo me vaya. Mi salida va a ser beneficiosa porque voy a prepararles su hogar celestial y luego voy a regresar, les dice el Señor, para llevarlos conmigo. Ahí lo dice el verso 3, si yo me fuere y os prepararé el lugar, subraya en su Biblia, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él iba a regresar para llevárselos. Y esta frase, la parte B de este verso 3, es una referencia clara, directa al arrebatamiento de los santos, al final de los tiempos, en su segunda venida. Este pasaje, hermanos, nos sugiere que Cristo va a regresar a la tierra con sus santos para establecer su reino. No está hablando de la segunda venida al final de la gran tribulación, donde el Señor viene a juzgar y a establecer su reino. Está hablando del arrebatamiento. Cuando el Señor habla,
de que Él va a regresar a la tierra con sus santos, es donde lo encuentra usted. Vamos a Apocalipsis 19, del 11 al 15. Mire lo que nos dice ahí. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, subraya en su Biblia, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de la boca de él sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Mire, en estos últimos dos versos, que son el verso 14 y el 15 de Apocalipsis 19, nos dice que el Señor regresa con sus santos. Es decir, ya después de haber pasado por el tribunal de Cristo, ya galardonados, previamente han sido arrebatados, han sido llevados al tribunal de Cristo, han sido sometidas sus obras al fuego escrutador del Señor y han recibido sus galardones. Y luego el Señor regresa al final de la gran tribulación con sus santos. Ahora, ¿quiénes son esos santos que acompañan al Señor? Hablemos de esto, hermanos, porque esto es muy diferente al arrebatamiento. Aquí está hablando el Señor de su segunda venida para juzgar y establecer su reino, como lo menciona el verso 15 de esta porción que acabamos de leer. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? Obviamente vamos a hablar de quiénes conforman ese ejército celestial que acompaña al Señor en su segunda venida para juzgar. En primer lugar, lo conforma la iglesia. Vamos al verso 8 de este capítulo 19 de Apocalipsis. Y a ella, hablando de la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino son las acciones justas de los santos. Aquí no está hablando, hermanos, de la justicia de Cristo que le fue imputada a los creyentes al momento de ser salvos, sino que está hablando de los resultados prácticos de esa fe salvadora, de esa justicia en la vida de los creyentes. Es decir, está hablando del fruto externo, de la virtud de la salvación que ya tienen. Luego el verso 8. Son los primeros componentes de los ejércitos que acompañan al Señor en su segunda venida para juzgar. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Aquí nos está hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, son los primeros. ¿Quién más? Bueno, ahí también nos está hablando de los santos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, después de hablar, de conformar estos ejércitos que acompañan al Señor en su segunda venida para juzgar, hemos hablado de la iglesia y también la conforman los santos de la tribulación, los que se convierten durante la gran tribulación. Vamos al capítulo 7, verso 13 de Apocalipsis. Nos dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? El verso 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, es decir, los convertidos durante la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí, hermanos, nos está hablando de que van a haber conversiones durante la gran tribulación y que estos convertidos de la gran tribulación se van a unir a los creyentes de la iglesia, el Nuevo Testamento, en la segunda venida del Señor, que le acompañan en su segunda venida. Eso es lo que nos dice ahí. Obviamente, hermanos, estas personas que se van a convertir durante la gran tribulación no fueron libradas junto a la iglesia que pasó por el arrepentimiento, la iglesia, debido a que todavía estos que se mencionan aquí en Apocalipsis 7, 14 y 15 no habían sido salvados. Y es durante el periodo de la tribulación de 7 años que van a ser salvados, pero van a ser martirizados y después de su martirio, de su muerte, van a ser introducidos al cielo. Y aunque es un tiempo de juicio, como nunca antes se ha visto, también en la gran tribulación va a haber gracia para salvación, sin paralelo en la historia, un movimiento evangelístico sin paralelo en la historia. Y ellos han lavado sus ropas también, al aspecto purificador de la salvación. Van a ser salvos como nosotros fuimos salvos, y en la sangre del Cordero, en el sacrificio expiatorio, puesta la fe en el Señor Jesús. Ahí también. Ve usted que ya vamos hablando de dos componentes
que conforman los ejércitos que acompañan al Señor en su segunda venida para juzgar, los santos de la iglesia y también los santos de la gran tribulación. Pero también vienen ahí con el Señor los creyentes del Antiguo Testamento. Mire lo que nos dice Judas 14, ahí cerquita, es el libro que antecede Apocalipsis. Mire lo que nos dice el verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es hermoso esto. Fíjese que Enoc, en la genealogía que aparece ahí en Génesis capítulo 5, se nos dice que fue el séptimo en el linaje de Adán. Por cuanto Enoc caminó con Dios, fue llevado directo al cielo. Ese Señor lo arrebató, es una figura del arrebatamiento, sin tener que morir, él no vio muerte. Y nos dice que de esto profetizó Enoc. ¿De quiénes profetizó Enoc? ¿De dónde viene esta fuente de información de Enoc? Porque Génesis no habla de esto. La fuente de esta información, indudablemente que tiene que haber sido el Espíritu Santo, hermanos, porque él fue el que inspiró a Judas para escribir esto. Y el hecho de que haya sido registrado en un supuesto libro apócrifo de Enoc y que no esté en la Biblia, no afecta la precisión y la veracidad de lo que está asegurando aquí Judas. ¿Y qué fue lo que profetizó Enoc? Mire la frase ahí: y he aquí el Señor, vamos a ver el verso 14. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí Enoc, antes del diluvio, profetiza esto. Mira, hermano, Enoc antes del diluvio está hablando de la segunda venida del Señor para juzgar. Y esta puede ser una referencia, obviamente, a creyentes. Según este contexto, tiene que ser a creyentes. Y van a acompañar al Señor. Estas decenas de millares tienen que ver, hermanos, con los creyentes del Antiguo Testamento, que acompañan al Señor en su segunda venida. Sin lugar a dudas, de ellos está hablando Enoc. Ahora vamos también a otro pasaje para ver este tercer grupo que compone a los ejércitos que acompañan al Señor. Vamos a Daniel 12, versos 1 y 2. Daniel 12, versos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se refiere, hermanos, sin lugar a duda, a ese tiempo breve de supremacía del anticristo durante la gran tribulación, sin lugar a dudas. Y el arcángel Miguel va a estar activo, en especial protegiendo a Israel durante ese tiempo del dominio de los gentiles sobre la tierra. Y esa frase, tu pueblo, que menciona este verso 1, se refiere al pueblo de Israel, al pueblo de Daniel, que puede tener la esperanza, según este pasaje, que aún en medio de las penalidades sin precedentes que van a pasar durante la gran tribulación, van a ser preservados. Pero el verso 2 nos dice que hay dos grupos que se levantarán de los muertos, y esos son los muchos que corresponden a este tercer grupo. Y unos van a ser resucitados para vida eterna, es decir, estos que vienen con el Señor junto con la iglesia y los santos de la gran tribulación, y los otros, los incrédulos judíos, se van a levantar al final junto con todos los impíos de todas las edades gentiles, al final del milenio, para ser juzgados y ser lanzados en el lago de fuego que arde con azufre. Muy bien, hemos visto que estos ejércitos que relata que acompañan al Señor en su segunda venida, según Apocalipsis 19, versos 14 y 15, lo conforman ya tres grupos: los santos del Nuevo Testamento, los santos de la tribulación y los creyentes del Antiguo Testamento, y también los ángeles. Ve usted lo que nos dice Mateo 25, 31 respecto a los ángeles en este acompañamiento. Mateo 25, 31. Vamos a ver qué nos dice aquí. Mateo capítulo 25,
verso 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, subraya su Biblia, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ve usted, hermanos, que según este pasaje de Apocalipsis 19, versos del 11 al 15, especialmente los versos 14 y 15, se nos muestra que las personas o el ejército que acompaña al Señor en su segunda venida para juzgar, al descender del cielo, para juzgar a los impíos de la tierra, establecer su reino de gloria, lo componen los santos del Nuevo Testamento de la Iglesia, los santos de la gran tribulación, los santos del Antiguo Testamento y los santos ángeles del Señor que vienen a ayudarle a juzgar. Ve usted qué importante es entender este aspecto. Que aquí, queridos hermanos, el Señor va a preparar un hogar celestial y luego va a regresar para llevárselos consigo. Es una clara referencia al arrebatamiento y no tiene nada que ver con este pasaje de Apocalipsis 19, del 11 al 15, porque en Apocalipsis 19, del 11 al 15 es un evento posterior al arrebatamiento, al final de la gran tribulación, cuando el Señor venga a establecer su reino. Por lo tanto, este pasaje de San Juan 14, versos del 1 al 3, no habla de la segunda venida del Señor para juzgar al final de la gran tribulación, sino que nos está hablando justo del arrebatamiento. Y donde el Señor viene a tomar a los creyentes que estén en la tierra vivos para llevarlos al cielo y a resucitar a los que hayan muerto en Él, para unirlos en un solo grupo y llevarlos con Él al cielo. Y puesto que aquí no se hace mención de juicios contra los incrédulos, por lo tanto no habla de la segunda venida del Señor para juzgar al final de la gran tribulación, donde Él regresará para destruir a todos los malvados de la tierra. ¿Quiere usted conocer o tener una referencia de la segunda venida del Señor para juzgar? Bueno, podemos leer Mateo 13, el 36 al 43, que nos habla de las parábolas, cuando el Señor comienza a hablar en parábolas después de haber sido rechazado, cuyo rechazo se muestra y se nos relata en el capítulo 12 del libro del Evangelio de Mateo. Vamos a leer algo de las parábolas que mencionan la segunda venida del Señor para juzgar. Mateo 13, el 36 al 43. Vamos a ver, Mateo 13, el 32, del 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él a sus discípulos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tremendo. Esta parábola, el trigo y la cizaña, nos muestra la segunda venida del Señor para juzgar. Ahí se habla de juicio, y ahí se habla de la operación de los ángeles, y ahí se habla de dónde serán puestos los justos y dónde serán puestos los impíos, una vez que sean juzgados, que tiene que ver con el juicio de los gentiles sobrevivientes. Muy bien, hay una segunda parábola en ese capítulo 13 de Mateo también que nos habla el mismo tema. Vamos a ver el verso 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué tremenda. Tanto la parábola del trigo y la cizaña como la parábola de la gran red nos habla de la segunda venida del Señor para juzgar. Ahí se habla claramente del juicio al final de los tiempos, es decir, al final de la gran tribulación. Por lo tanto, Mateo 14, versos del 1 al 3, no se está hablando de un evento diferente en el tiempo y en la calidad de los eventos. Nos habla del arrebatamiento
nos habla del rapto. Y más bien estos pasajes describen la venida del Señor para juzgar. El Señor va a reunir a su pueblo en el arrebatamiento que aún vive y le va a resucitar el cuerpo a los que ya han muerto con Él para llevarlos a todos al cielo. Y es un acontecimiento también que lo narra 1 Corintios 15, 51 al 54, que ya lo hemos leído, y también 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, que ya fue objeto de análisis al inicio de este estudio. Y después de ser arrebatada, la iglesia va a celebrar una cena de bodas con el Señor. Eso es lo que sigue después del arrebatamiento y del juicio del tribunal de Cristo, donde serán puestas nuestras obras a prueba para ser recompensados. Hablemos de esa cena de la boda del Cordero que ocurre en el cielo después de que la iglesia es arrebatada. Vamos a Apocalipsis 19 versos del 7 al 10. Mire que esta boda del Cordero está justo antes de que ocurra el descenso del Señor a la tierra por segunda vez para juzgar, en el relato del capítulo 19 de Apocalipsis. Mire lo que nos dice ahí: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones de los santos. Bueno, ¿qué son esta cena de la boda? ¿Qué son estas bodas del Cordero? A la cual la iglesia, una vez arrebatada, entrará. Fíjense que las bodas hebreas, hermanos, tenían 3 etapas o 3 fases. La primera era el desposorio, que muchas veces los padres judíos tenían una regla que decían: el matrimonio es algo tan serio que no se le puede dejar este asunto al sentir del corazón, decían ellos. Por lo tanto, las bodas se arreglaban desde tempranas edades. Probablemente esta etapa primera, que es el desposorio, es el compromiso entre los padres de la pareja que se decidía en la infancia. Luego seguía la etapa de la presentación, que era la segunda, donde habían festividades que por lo general duraban varios días antes de contraer ya las nupcias, de consumarlas. Y ahí todavía el matrimonio no se había consumado, aunque ya era un matrimonio. Y la tercera etapa y la final, que era la ceremonia final, donde se intercambiaban los votos y ya el matrimonio se consumaba. Fíjese que esto se puede ser un parangón con respecto a la iglesia. La primera etapa de la boda, que era el desposorio. La iglesia fue desposada con Cristo por elección soberana de Dios antes de la fundación del mundo, querido hermano. Y eso usted lo puede ver en Efesios capítulo 1, verso 4. Y luego también la iglesia fue presentada al Señor en el arrebatamiento. Esto nos lo muestra claramente San Juan 14, versos del 1 al 3, donde el Señor afirma que su partida iba a ser beneficiosa, porque Él iría a preparar morada y luego vendría por su iglesia. Esa es la etapa segunda de la iglesia, donde fue desposada con el Señor. Y luego teníamos al final la tercera etapa. Y luego la tercera etapa, que tiene que ver con que la iglesia va a pasar esta última cena, este banquete de bodas, que va a iniciar el fin del matrimonio, de la consumación. Y esa cena, hermanos, en el cielo es una cena simbólica que tiene lugar, va a tener lugar una vez que la iglesia regrese con el Señor para establecer el reino milenario de Cristo. Y esa cena, esa celebración va a durar todo el transcurso de los 1000 años del gobierno del Señor en la tierra. El término esposa aquí se refiere con frecuencia a la iglesia, siempre se refiere así en el Nuevo Testamento. Lo dice 2 Corintios 11:2, lo dice Efesios 5:22 al 24. Y también podría aplicarse en un sistema más amplio a todos los redimidos de todas las épocas y lugares, como lo enseña el libro de Apocalipsis.
Y nos dice el verso 8 de este capítulo 19 de Apocalipsis: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino son las acciones justas de los santos. Aquí, hermanos, no habla en realidad de la justicia de Cristo que le fue imputada a los creyentes durante la salvación, sino que nos habla de los frutos de la salvación, de los resultados prácticos de la salvación, de esa justicia en la vida de los creyentes. Nos habla en sí de la manifestación externa de la virtud interna, es decir, nos habla de la manifestación externa, de los frutos, de las obras, de la fe genuina, de esa virtud interior que ya reciben los creyentes. Y el verso 9 nos dice algo más de este Apocalipsis 19. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Los que son llamados, obviamente no se trata de la esposa, que es la iglesia, porque la iglesia es la que invita, sino que nos habla de los invitados que van a participar de esas cenas. La esposa no es invitada, porque ella es la que invita. Y son las personas que fueron salvas antes de Pentecostés, obviamente los santos del Antiguo Testamento, todos los creyentes fieles y salvos por gracia, mediante la fe que vivieron hasta el nacimiento de la iglesia. Sin duda alguna, esos son los invitados a la cena de la boda durante el milenio. Y aunque no son aquí la esposa, todos ellos van a ser glorificados y van a reinar con Cristo, con el reino en el milenio. Aquí, hermanos, se nos está presentando una imagen diferente, no una realidad diferente. Y obviamente que entre estos invitados también se incluyen los santos de la tribulación y todos los creyentes que viven en un cuerpo terrenal durante el reino milenario, porque ahí la gente va a acceder a la salvación eterna también. Y la iglesia, hermanos, aquí es la iglesia pura, fiel, nunca es una ramera como lo fue Israel en sus infidelidades, como lo relata hermosamente el libro de Oseas en el capítulo 2. Y por eso la iglesia es la única, es la esposa durante la fiesta de presentación en el cielo. Y después viene la tierra para celebrar esa última cena, ese banquete de bodas en el milenio. Así se le denomina al reino terrenal de Cristo, la cena de las bodas del Cordero. Y después de esto vendrá un nuevo orden y el matrimonio será consumado al venir nuevos cielos y nueva tierra. Hermosa figura que se nos presenta aquí. Y es algo maravillosa esta descripción que tiene que ver con el verso 3 del Evangelio de Juan capítulo 14 que se nos presenta aquí. La iglesia va a celebrar esa cena de bodas después del arrebatamiento y sin lugar a dudas también va a recibir las recompensas que obviamente tienen que ver con lo que sucede previo a esta cena de las bodas, que se encuentra ubicada entre el momento del arrebatamiento y luego lo que son las cenas de las bodas. Ese acontecimiento intermedio tiene que ver con las recompensas que la iglesia recibirá. Ve usted lo que nos dice 1 Corintios 3, versos 10 al 15. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se lo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será así salvo como por fuego. Aquí en este verso 10 se nos usa el término perito arquitecto. Aquí el término arquitecto en el original no solamente tiene la idea del que diseña, sino también del que construye. La especialidad del apóstol Pablo, queridos hermanos, el diseño y la construcción de fundamentos espirituales. Y Dios lo usó para echar los cimientos de las iglesias, especialmente las del Asia Menor, y Macedonia, Grecia, por ejemplo. Y luego venía Timoteo y venía Apolos edificando las iglesias a partir del fundamento que ya había sido echado por el apóstol Pablo. Y de hecho Dios utilizó al apóstol Pablo de esta manera especial por obra y gracia suya, sin lugar a dudas. Y cuando el apóstol Pablo nos dice, cada uno mire cómo se edifique, en el caso original nos está hablando de los evangelistas y pastores y maestros, que eran los que echaban el sobrecimiento sobre lo que los
el cimiento que era plantado por el ministerio de los apóstoles y profetas, que cesó una vez que los cimientos fueron establecidos, quedando solo vigentes los ministerios edificadores, que son los evangelistas, los pastores y los maestros, que todavía están en vigencia. Una vez que los ministerios fundamentadores, que era el evangelista, que era el profeta y el apóstol, hicieron su labor, cesaron y no se volvieron a levantar más. Otro fundamento. Pablo no diseñó el fundamento, él lo puso mediante la predicación del evangelio. Eso nos dice el verso 11, el capítulo 3 de Primera de Corintios. Si alguno edificare, nos dice el apóstol, hablando de la obra de los pastores, evangelistas y maestros, y por supuesto en segunda instancia todos los creyentes que somos llamados a edificar la iglesia por medio del ministerio. Y nos habla de dos calidades de materiales, nos habla del oro, la plata, las piedras preciosas, que son materiales de calidad superior y representan el servicio espiritual dedicado a la edificación de la iglesia, hermano, mientras que la madera, el heno y la hojarasca son materiales inferiores que representan toda actividad superficial que carece de valor eterno y no necesariamente se refiere a actividades malas. Luego el verso 13 nos dice que el día la declarará, hablándonos del día del juicio del tribunal de Cristo una vez que la iglesia sea arrebatada. Eso es lo que sigue en el cielo. Y nos dice que por el fuego será revelada. Este verso 13, hablando del fuego del juicio divino que discierne, que evalúa, hermanos. Y esto nos indica que los materiales de mala calidad como la madera, el heno y la hojarasca son cosas indignas que no van a soportar la prueba del juicio de Dios. Y el verso 14 nos dice que si permaneciere, nos habla de que todo aquello, hermano, que se haya logrado hacer en el poder y para la gloria del Señor, oro, plata y piedras preciosas, va a sobrevivir y va a recibir recompensa. Aquí no se trata, hermanos, del juicio por el pecado, no está hablando de juicio de salvación, no está hablando de premiación por lo que la iglesia ya está en el cielo promovida por el Señor mediante el arrebatamiento. Porque ya el juicio por el pecado fue pagado por Cristo, su propia vida fue el precio, y aquí solamente se tiene el propósito no de determinar salvación, sino recompensas eternas. Y el verso 15 lo aclara, que ningún creyente, mira lo que nos dice ahí, puede ser que todo lo que el creyente ha hecho se queme. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo así como por fuego. ¿Qué nos dice aquí? Que ningún creyente perderá la salvación, sin importar cuántas cosas carentes de valor haya hecho en su vida. Y también respecto a estas recompensas, podemos ver 2 Corintios 5, versos 9 y 10. 2 Corintios capítulo 5, versos 9 y 10. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, toda la iglesia, una vez que sea arrebatada. Eso es lo que sigue, el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho en el cuerpo, según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol decía, procuramos también. La ambición en la vida, el apóstol Pablo, hermanos, no tiene nada que ver con el término ambición, que es un apetito orgulloso y egoísta, sino que él más bien dice que él procura todo aquello que tiene que ver con amar lo que es honorable, preferir lo que es honorable. Pablo demuestra cuán correcto y noble, hermanos, es que el creyente se esfuerce por la excelencia, por las metas espirituales y todo lo que es honorable a los ojos de Dios. Y por lo tanto él nos dice ahí en este verso 9 de 2 Corintios 5, él procuraba también, o presente o ausente. La ambición de Pablo, hermanos, él nos recalca aquí que no la alteraba las circunstancias, porque no importaba si él ya estuviera en el cielo o si estaba todavía presente en la tierra. Lo único, la gran ambición, lo que él procuraba, era lo que le importaba realmente, era vivir para el Señor y serle agradable, como dice ahí ese verso 9. Leámoslo. 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Esta era la meta suprema del apóstol Pablo, y así debería ser la meta para todos nosotros los creyentes. Ese término puede traducirse serle agradable,
Tal vez usted recuerda lo que nos dice Tito 2:9, que nos habla que los siervos no deben de ser respondones, sino que deben de ser obedientes a sus amos. Para describir ahí, hermanos, un siervo apasionado con la meta de agradar a su amo. Esa era la gran meta, la gran ambición del apóstol Pablo. Ser agradable al Señor estando presente o ausente. Y el verso 10 nos da la razón. ¿Por qué es necesario? Dice el apóstol. Él estaba claro que una vez que fuera quitado de esta tierra y que la iglesia fuera arrebatada, lo que seguirá es lo siguiente. Es necesario que todos nosotros, todos los creyentes del Nuevo Testamento, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Por lo tanto, a Dios sí le importa lo que nosotros hagamos con nuestra vida terrenal, porque tiene repercusiones eternas para galardones. Esta es una maravillosa verdad. Por lo tanto, hermanos, la partida del Señor, nos dice el verso 3 del capítulo 14 de Juan, era beneficiosa para los discípulos porque iba a prepararles un hogar celestial, luego regresaría para llevarlos con él. Y es uno de los pasajes que habla del arrebatamiento de los santos al final de los tiempos, en la segunda venida del Señor. Y este pasaje nos sugiere que Cristo regresa a la tierra con sus santos para establecer su reino, como lo vimos en Apocalipsis 19, del 11 al 15, al inicio de esta meditación de esta noche, sino que Él va a tomar a los creyentes en la tierra para llevarlos a vivir al cielo. Y como aquí no se hace mención de juicio, en este pasaje de San Juan 14, versos del 1 al 3, no se hace mención de juicio contra los incrédulos, no se trata de la segunda venida del Señor con poder y gloria para destruir a los malvados, sino más bien aquí nos habla de la segunda venida para reunir a su pueblo que aún vive y resucitar a los que han partido con el Señor para llevarlos a todos al cielo, a morar en esas mansiones que Él fue a preparar. Y este acontecimiento también vimos que lo narra 1 Corintios 15, 51 al 54 y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces la iglesia va a celebrar la cena de las bodas del Cordero. Vimos esa descripción, estoy haciendo un pequeño resumen, Apocalipsis 19, del 7 al 10, y también va a recibir las recompensas previas a esas bodas. Como lo menciona 1 Corintios 3, del 10 al 15, lo vimos también en 2 Corintios 5, 9 y 10. Y luego el Señor va a regresar a la tierra junto con Cristo para establecer su reino, ya una vez que estos hechos se hayan efectuado. Muy bien, amados hermanos, hemos llegado al final de este estudio por esta noche. Vamos a procurar concluir la meditación de San Juan 14, del 1 al 3, tema el arrebatamiento. Inclina su rostro, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder haber compartido con mis hermanos esta noche. Permite que tengan un descanso placentero. Te rogamos, Padre, que sanes a todos nuestros hermanos infectados con COVID, salgan bien, sus próximas pruebas salgan negativas. Consuelo, Padre, profundo y aceptación sobre aquellos hermanos amados que han perdido sus seres queridos en esta pandemia y por otras causas. Y también, Padre, dale la gracia a nuestros hermanos que han salido ya del COVID y se están recuperando para que queden sin secuelas y completamente restaurados y limpios sus cuerpos. Te damos gracias infinitas por la meditación efectuada de tu santa palabra esta noche, entregando este tiempo en tus manos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los dejo con mi amado hermano que va a concluir este culto con algunos aspectos que sigue. Dios les bendiga, un abrazo a todos. Damos gracias al Señor por su palabra, porque al escuchar la palabra del Señor nuestra fe se aviva y nuestra esperanza de salvación al lado de nuestro Señor Jesucristo es cada vez más evidente. Ahora les invito a que presentemos nuestras ofrendas y diezmos al Señor y en actitud reverente vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Señor, venimos ante ti, agradecidos por todas las bendiciones que tú nos has dado. También reconociendo que esta ofrenda y estos diezmos que el día de hoy traemos ante ti son fruto de esas bendiciones. Los ponemos en tus manos
para que tú permitas que sean administrados de la manera más correcta, para que tu obra siga expandiéndose. También ponemos en tus manos a los miembros de nuestra congregación, a todos los que en este momento están pasando por alguna necesidad, ya sea económica o ya sea de salud, para que tú, Señor, en tu infinita misericordia y tu amor, puedas actuar a su favor, puedas darles la oportunidad de satisfacer todas esas necesidades que tú sabes que tenemos en este mundo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nuestra iglesia. Ponemos en tus manos todos los proyectos de nuestra iglesia, sabiendo que tenemos un Dios vivo, un Dios que ha demostrado de una manera palpable cómo ha actuado a favor de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por todo eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no me quiero ir sin antes recordarle que el día de mañana estaremos transmitiendo los devocionales especiales por ser el día de oración y ayuno que nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia consagra al Señor. Recuerde, a las 7 de la mañana el primer devocional con un mensaje precioso de la palabra del Señor y con unas oraciones específicas en donde todos podemos participar orando. También a las 9:30 el segundo devocional, el tercer devocional a las 12 del mediodía, el cuarto a las 3 de la tarde y cerramos el día con el culto de oración, que es a las 6:30 de la tarde. Así que pendientes de cada uno de estos devocionales y del culto de oración a las 6:30. También les recuerdo que el día sábado a las 4 de la tarde estaremos transmitiendo el primer evento virtual a la familia. Será un momento de mucha edificación para toda nuestra congregación y para todo aquel a quien nosotros invitemos por medio de nuestras redes sociales. Trabajemos juntos por la obra del Señor. Dios les bendiga, hermanos.